Perdón, vamos a comenzar con la otra sesión. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la siguiente sesión, por favor. Si pueden cerrar las puertas, porque se escucha mucho bullicio. Esta próxima sesión es sobre enfermedad renal diabética. Voy a tener el honor de presentar al doctor Jorge Rico Fontalvo, quien es especialista en medicina interna, nefrología, especialista en gerencia en salud y seguridad social, es expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, es coordinador del Comité Latinoamericano de Nefrodiabetes de la SLAM, es actualmente miembro del Comité Colombiano de Nefrodiabetes y es profesor universitario, escritor y columnista y consultor. Él nos va a hablar sobre enfermedad renal diabética, nuevas perspectivas en la fisiopatología y fenotipificación. Y en segundo lugar, tengo el honor de presentar al doctor Carlos Bonanno, el actual presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología, quien nos va a hablar sobre estratificación del riesgo cardiovascular en enfermedad renal diabética. ¿Es útil aún? El doctor Carlos Bonanno es médico cirujano, especialista en nefrología, con su especialidad en diálisis, es actual miembro de la Sociedad Argentina de Nefrología y presidente, es director médico del Centro de Diálisis del Este, director médico de Clidial y médico a cargo del programa de DPCA del Centro Integral Nefrológico de la ciudad de Mendoza. En primer lugar, invitamos a Jorge a presentarnos su presentación. Por favor, Jorge. Muy buenas tardes nuevamente, gracias por la invitación, un placer de verdad estar acá con la doctora Alicia, quien es gran referente en nefrodiabetes a nivel de América Latina, y gracias Doc por la presentación, y Carlos, qué gusto estar acá. Bueno, este tema que voy a tocarles es un tema realmente que ha cambiado mucho, es un tema que en los últimos años se ha tratado de mejorar la perspectiva, y voy a hablarles sobre algunos tópicos nuevos en la fisiopatología y fenotipificación. Este es mi conflicto de interés, ya yo lo había presentado en la charla anterior. Y bueno, cuando uno habla de enfermedad renal diabética, uno se engloba o tiene en cuenta básicamente los datos de diabetes. Y los datos de diabetes, pues aquí les traigo algunos datos grandes que ustedes saben, pero yo les quiero recalcar básicamente lo que pasa o la cantidad de pacientes diabéticos que hay diagnosticados en nuestro continente. Si ustedes revisan Suramérica y Centroamérica, se habla más o menos de que hay 32 millones de personas diagnosticadas, estamos hablando para el año 2021. Y en epidemiología, cuando uno habla de prevalencias de proyecciones estimadas, para 2045 se estima de que estén diagnosticados aproximadamente 49 millones de pacientes diabéticos. O sea, esta es una patología cuya prevalencia e incidencia va a estar aumentando cada vez más. Y cuando uno habla básicamente de una de las complicaciones crónicas más frecuentes del paciente diabético, que es la enfermedad renal diabética, y analizamos, esto fue lo que nosotros aprendimos. Cuando yo hice residencia, nosotros aprendimos que el paciente básicamente diabético que hacía compromiso renal, tenía un curso lineal. Entonces estaba el paciente diabético que pasaban unos años y primero hiperfiltraba y después de la hiperfiltración presentaba albuminuria, esa albuminuria aumentaba y después de la presencia de albuminuria era que estos pacientes presentaban disminución de la tasa de filtrado. No se concebía básicamente que un paciente diabético presentara primero disminución de la tasa de filtrado sin tener albuminuria porque pensábamos que podía tener otra causa diferente a la enfermedad renal por diabetes y efectivamente un 20 a 30% de los pacientes diabéticos pueden tener otra causa de enfermedad renal y eso lo demostró con datos objetivos del estudio DAPA-CKD. Pero esto hoy en día es así y resulta que nosotros podemos tener pacientes diabéticos que no tienen que pasar por la presencia de albuminuria para tener disminución de la tasa de filtrado. Y por eso hoy en día existe una variabilidad en la fisiopatología del paciente diabético con compromiso renal. Sigue siendo más frecuente el curso clásico, que es el paciente diabético que hiperfiltra y que hace albuminuria y después que hace caída de la tasa de filtrado, pero no todos los pacientes siguen este curso tradicional que nosotros conocemos. Y por eso nos preguntamos,
por qué se da el compromiso renal en los pacientes diabéticos y definitivamente yo voy hacia esta diapositiva que es muy importante y que hoy en día sabemos de que hay 3 ejes que explican la progresión del paciente diabético que hace compromiso renal. Antes nosotros hablábamos de 2 ejes y decíamos que el paciente diabético, tanto por el eje metabólico como por el eje hemodinámico, los pacientes podían hacer compromiso renal. Pero hoy en día se suma un eje muy importante que es el eje inflamatorio y quizás la enfermedad renal diabética es uno de los principales ejemplos de que la diabetes es una enfermedad inflamatoria. Entonces es muy importante cómo ha cambiado el paradigma y hoy en día la diabetes va mucho más allá de tener glicemias altas y se considera hoy en día que la diabetes es una enfermedad inflamatoria sistémica, obviamente con compromiso de disfunción endotelial. Por eso yo les recalco estos 3 ejes que son fundamentales tener en cuenta, donde hoy en día la inflamación juega un papel fundamental, en el entendimiento de la fisiopatología, donde todavía quedan puntos por esclarecer. Cuando nosotros hablamos de la inflamación y miramos qué pasa con la inflamación en el paciente con diabetes y compromiso renal, miramos que se han desarrollado estudios, sobre todo en modelos mecanísticos, donde se habla y se conoce que la toxicidad intrarrenal juega un papel importante en el desarrollo inflamatorio en el paciente diabético con compromiso renal. Y esa glucotoxicidad intrarrenal tiene múltiples aristas, de las cuales los invito obviamente a que se revisen, porque todavía no hay como una línea clara, pero se sabe que la glucosa aumenta todas las vías inflamatorias a nivel de riñón. Y también ni se diga del cotransportador GSLT2, que juega un papel fundamental hoy en día en la fisiopatología de la enfermedad renal en el paciente con diabetes. ¿Y qué se dice del factor 1 inducible de hipoxia? También sabemos que este factor influye en el paciente diabético y esto nos explica por qué la anemia en un paciente diabético a veces es más temprana que en un paciente renal que no tiene diabetes. El receptor mineralocorticoide es otra vía que se ha venido estudiando, que ha cambiado también el paradigma y hoy sabemos de que hay receptores mineralocorticoides no solamente en las células epiteliales donde nosotros aprendimos que hay en células endoteliales, hay en los podocitos, hay en el mesangio y que no solamente ese receptor mineralocorticoide lo activa el cortisol o lo activa básicamente estas vías hormonales. Sabemos que el RAC1 lo activa, sabemos que el estrés oxidativo lo activa y sabemos que la hiperglicemia produce un estado de sobreactivación de este receptor y esta es otra vía que también está alterada en los pacientes diabéticos con compromiso renal. Y no olvidemos de la DPP4, que es importante. Recuerden que la DPP4 hace parte del sistema de incretinas y que por la DPP4 y el entendimiento de estas vías pudimos entender y aprender de que la diabetes es una enfermedad inflamatoria. Sabemos que hay DPP4 sanguíneo, pero también sabemos que hay DPP4 tisular y hay muchos estudios donde se evalúa que al bloquear el DPP4 tisular, y el riñón es uno de los órganos que más tiene DPP4 tisular, podemos revertir inclusive cambios histológicos en pacientes diabéticos con compromiso renal. En resumen, hay múltiples vías que explican por qué la inflamación se considera fundamental en el eje del desarrollo de la enfermedad renal diabética. Entonces, para resaltar esos 3 mecanismos que les estoy comentando, y si nos vamos al entendimiento ya más, a la parte más molecular, hoy en día se considera que los riñones son órganos netamente inflamatorios. Así como el vaso es un órgano inflamatorio, los riñones también son un órgano inflamatorio. Esta es una publicación que hicimos recientemente en esta revista y explicamos o analizamos básicamente desde cuando el paciente tiene hiperglicemia, ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene hiperglicemia por activación de vías inflamatorias, ahí, ustedes pueden ver ahí, hay activación de factor de necrosis tumoral, hay activación de interleuquina 6, hay activación de varias citoquinas y muchas de esas citoquinas se van a expresar en las mismas células a nivel renal. Muchas citoquinas se van a expresar en el endotelio de los vasos renales, se van a expresar en los podocitos del riñón, se van a expresar también en células tubulares y todo esto explica básicamente por qué la diabetes y la enfermedad renal diabética es una enfermedad inflamatoria. Aquí hay varias de las publicaciones adicionales que el grupo de nosotros ha hecho relacionadas
con la inflamación en enfermedad renal diabética. Inclusive, los invito a que revisen el rol que tiene el complemento, sobre todo por la vía alterna, en el desarrollo y la activación que tiene ese receptor, esa vía alterna, sobre todo en la DPP4 tisular, que se encuentra a nivel del mesangio y a nivel de los podocitos de las personas con diabetes. Entonces, ¿esto por qué se explica? ¿Y por qué nosotros podemos decir de que el paciente con enfermedad renal diabética, y lo comentaba en el otro seminario, son pacientes diferentes y esto depende de que los trayectos van a variar y los trayectos dependen de dos variables. Una variable es cómo se comporta la albuminuria, en qué momento aparece la albuminuria, y la otra variable es cómo se comporta la tasa de filtrado. Dependiendo de todas esas variables, desde factores modificables a factores no modificables, factores demográficos, la misma estado hiperglicémico, el mismo estado metabólico, la misma intervención de medicamentos también nos ha hecho conocer varias cosas, el advenimiento de los inhibidores de DPP4, el advenimiento de los agonistas GLP-1, el advenimiento de los inhibidores de GSLT2 nos ha permitido conocer y entender un poco más de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. Y ni se diga de la participación importante del bloqueo RAS desde el advenimiento hace 20 años de los inhibidores de la ECA y los ARA2 como medicamentos nefroprotectores. Dependiendo de todas esas vías, también la epigenética, también la parte del probiótica, dependiendo de todas esas variables y de también un componente genético, es que van a haber trayectorias de la enfermedad renal. Entonces las trayectorias básicamente dependen, como les decía, de cómo se comporta la tasa de filtrado y cómo se comporta la albuminuria. Y por eso hoy en día hablamos de que además del fenotipo clásico, que es el que nosotros aprendimos cuando éramos residentes, que el paciente diabético, el mismo cuento que les estoy comentando de la vía clásica, hay otros fenotipos importantes y hoy en día se describen por lo menos 4 fenotipos, de los cuales hay un fenotipo clásico y 3 fenotipos no clásicos. Pero de los 4 fenotipos, 3 de esos fenotipos van a tener albuminuria y un fenotipo muy importante es el fenotipo que no tiene albuminuria, que unos lo subdividen también. El fenotipo no proteinúrico, uno lo llama no proteinúrico, no albuminúrico. Es decir, estos pacientes tienen albuminuria menos de 30, pero también está el grupo de pacientes que tienen albuminuria entre 30 y 300 o proteinuria entre 150 y 500, que lo llaman fenotipos no proteinúricos, albuminúricos. Entonces, hay que tener en cuenta esas dos variables. En resumen, el fenotipo no proteinúrico puede que tenga albuminuria y puede que no tenga albuminuria. Si es menor de 30, no tiene albuminuria, y si es entre 30 y 300 o 150 y 500, pues tiene albuminuria. Cuando nosotros analizamos básicamente estos trayectos, y esta diapositiva es muy importante, el fenotipo clásico ya todos lo conocemos, que sigue siendo el más frecuente en estos momentos, se comporta de esa manera. Cuando revisamos este fenotipo, básicamente sigue este trayecto que nosotros conocemos. Inicialmente hay un estado de hiperfiltración que ustedes saben muy bien, el paciente pasa durante el tiempo, va desarrollando mejora la hiperfiltración, posteriormente de la hiperfiltración se estabiliza la tasa de filtrado y una vez se estabiliza la tasa de filtrado comienza obviamente a aumentar la albuminuria y en ese momento de que aumenta la albuminuria es que viene la caída de la tasa de filtrado y aparece lo que se llama nefropatía o lo que llamaba nefropatía diabética clásica, que se asociaba o se asocia a hipertensión y se asocia a retinopatía. Ojo, estamos hablando del fenotipo clásico. Cuando uno revisa las características de este fenotipo clásico, pueden ver ahí, es mucho más frecuente en personas de género masculino, se asocia a obesidad, se asocia a cigarrillo, se asocia obviamente a hemoglobina glicadas altas, se asocia también a hipertensión y desde el punto de vista histológico vemos que hay unos cambios que ustedes conocen muy bien, eso lo preguntan en todos los exámenes, la famosa glomerulosclerosis nodular, los nódulos de Klinefelter-Wilson, también hay un compromiso obviamente a nivel del endotelio vascular y alteraciones en la membrana basal. Pero básicamente hay otros fenotipos y de esos fenotipos están otros 3 fenotipos dentro de los cuales 2 tienen albuminuria y otro no tiene la presencia de proteinuria. Este fenotipo no proteinúrico es muy importante porque ha tomado relevancia en los últimos años y este fenotipo básicamente se caracteriza porque hay una serie de explicaciones fisiopatológicas que explican su desarrollo
estos fenotipos o estos pacientes se van a caracterizar porque van a estar inflamados, porque van a ser pacientes que van a tener alteraciones en los mecanismos apoptóticos, va a tener envejecimiento renal más temprano, van a tener alteraciones en la expresión mesangial, pero muy importante, cuando uno revisa las biopsias de estos pacientes, las biopsias son atípicas, y no es la glomerulosclerosis nodular, ni los lóbulos de Quimes-Ten-Wilson, sino aparece mucho compromiso vascular y mucho compromiso túbulo intersticial. Y cuando uno revisa retinopatía, porque uno decía, paciente diabético con compromiso renal, tiene que tener retinopatía, si no busca otra cosa, el paciente con fenotipo no proteinúrico, hay varias series, más o menos un 30-50% presentan retinopatía. Entonces, no todos los pacientes con fenotipos no proteinúricos presentan retinopatía, entonces eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y antes preguntaban, ¿será que eso sí existe o no existe? Y realmente cuando uno mira variables como mortalidad, hospitalización por falla cardíaca, deterioro de la progresión renal, es mucho más probable que estos pacientes tengan estas variables que el fenotipo normal, que un paciente no tenga enfermedad renal diabética, pero es mucho menor que el paciente que tiene albuminuria. Entonces, el fenotipo no proteinúrico, fíjense las características, más frecuente en las mujeres, se asocia mucho más al cigarrillo y los hallazgos histológicos son diferentes. Hay otros dos fenotipos y ojo, tengan en cuenta este tercer fenotipo, que es aquel paciente que paralelo a que hace deterioro en la tasa de filtrado, hace albuminuria. No es que haga albuminuria primero y después deteriore la tasa de filtrado, sino paralelo hace ambos compromisos y estos son pacientes que hay que prestarle atención porque el pronóstico es bastante complejo. Y ojalá que todos los pacientes tengan este fenotipo, regresión de albuminuria, y ustedes lo ven en la consulta, que son pacientes que pueden tener una mínima albuminuria y realmente pueden mejorar con las intervenciones. Se conoce muy poco de estos últimos fenotipos, pero básicamente, ¿qué tenemos para más? Y aquí acabo mi conferencia, porque hemos hablado de caracterización, pero ¿qué tenemos que desarrollar más? Son los biomarcadores, que esto es lo que está tomando mucha fuerza. Y cuando hablamos de biomarcadores, estamos hablando de que tenemos que hacer una medicina más de precisión, de que tenemos que hacer un abordaje centrado en el paciente y que básicamente utilizando estas herramientas podemos obviamente mejorar el diagnóstico de nuestros pacientes. Sigan este rompecabezas, estructuremos y diferenciemos bien a nuestros pacientes, estratifiquemos el riesgo cardiovascular y ojo con los biomarcadores. Que hay una publicación que hicimos recientemente revisando este tema y hay biomarcadores que son relacionados para diagnóstico, hay biomarcadores que son relacionados para tratamiento y hay biomarcadores que son relacionados para pronóstico. Con esto acabo, este fue un artículo que escribí en la revista precisamente acá de la revista Nefrología, Diálisis y Trasplante, donde hablo básicamente o hago un análisis de la medicina de precisión asociada a la enfermedad renal diabética. Estos son los mensajes para llevar a casa. Sabemos que el compromiso renal es bastante frecuente en los diabéticos, la historia natural no es tan lineal en la mayoría de nuestros pacientes, hay 3 ejes donde tengan en cuenta ese eje inflamatorio, no todos los pacientes diabéticos son iguales y eso es muy importante, tratemos de fenotipificar y ojalá que avancemos en los biomarcadores tempranos para establecer diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Jorge, muchas gracias por su presentación. Vamos a escuchar ahora al doctor Carlos Bonano, que nos va a hablar sobre estratificación del riesgo cardiovascular en la enfermedad renal diabética, si es útil aún. No, eso no es. Esa no es. Bueno, buenas tardes, gracias por la presencia. Están buscando la charla.
Bueno, en definitiva, vamos a empezar. Lamentablemente no está la presentación. De todas maneras, vamos al tema. Factores de riesgo y estratificación de los factores de riesgo en enfermedad renal diabética. Es útil. Después de la charla del profesor Rico, que nos estuvo comentando ya minuciosamente hasta dónde estamos avanzando, fundamentalmente en todo lo referido a diabetes, cómo lo estamos estudiando, la interrelación de estos tres grandes órganos, estos tres sistemas, tanto desde lo renal, de lo cardiovascular y la diabetes, el impacto, creo que tenemos que empezar a ver todo como un todo. Esto de todo como un todo, también tenemos que verlo dónde y en qué lugar podemos tratar al paciente y poder volcar todos estos conocimientos. Ya comentó el doctor Rico sobre fundamentalmente ahí está, comentó el doctor, estos son mis conflictos de interés. Seguimos. Vamos para este lado. Por lo tanto, ya el doctor Rico habló un poquito de la epidemia de esta enfermedad crónica no transmisible. Fíjense cómo en el 2021 tenemos 537 millones de personas en el mundo con enfermedad renal diabética y se estima un aumento de un 46% para el 2045. Estos son datos de la Federación Internacional de Diabetes. Y recordemos que el 40% van a ser pacientes que desarrollan la enfermedad renal crónica. Sobre factores de riesgo cardiovascular, tenemos literatura desde hace muchos años y muchísima literatura, pero en general recomiendo el libro de Diabetes mellitus y riñón, libro de la Sociedad Argentina de Nefrología en conjunto con la Sociedad Argentina de Diabetes, donde fue redactado por todos los referentes de la Sociedad Argentina de Nefrología y conducidos por la doctora Alicia Elber, a cual agradezco enormemente porque es la mentora de todos nosotros, primero nefróloga y después diabetóloga también. Así que acá pueden encontrar toda la literatura que quieran, pero son útiles. Y bueno, en el mismo libro está demostrado y en toda la literatura que en la medida que a todos los factores de riesgo actuemos en forma temprana, lógicamente vamos a cambiar la evolución de la enfermedad y a retardar la enfermedad. Factores de riesgo, por supuesto que sí, modificables, que no modificables, estilo de vida. Y quería traerles a colación esta encuesta que fue muy importante para nuestro país, porque todo lo que se encueste y todo lo que se registre genera fundamentalmente, da las bases para que las sociedades científicas podamos traducirlo y hablar de políticas sanitarias. En esta segunda encuesta nacional que la llevó a cabo el Gobierno de la Nación dentro del programa de enfermedades crónicas no transmisibles, nos generaron datos muy importantes, como que la población diabética en Argentina es del 12.7%, en el 2003 era del 9.8% y en el 2018 es del 12.7%, es decir, sigue creciendo. El colesterol elevado en el 29% de la población y el 34% de la población es hipertensa. Obesidad. El 61.6% de la población es obesa, mientras que en el 2005 el 49% era obesa. Ahora bien, en cuanto al estilo de vida, frutas y verduras, solo el 6% de la población argentina consume frutas y verduras correctas y en forma correcta. El tabaco lo tenemos en el 22.2% y el alcohol en forma excesiva creció y estamos en el 13.3% al año 2018. Y bueno, ni hablar de la sal.
que precisamente el 69% de la población pone sal en el momento de la cocción y el 17%, 16,5%, agrega sal luego de la cocción. Entonces, ¿qué vamos a seguir hablando de factores de riesgo? ¿Qué estamos haciendo con los factores de riesgo? Porque siguen aumentando. Y viene algo más, y viene la pobreza. Y ustedes saben la pobreza, y esto lo estamos compartiendo con toda Latinoamérica, los índices cada día van para arriba. Hoy estamos prácticamente, si 48, si 49, estamos en el 50% de la población está en los márgenes de pobreza. Y ustedes saben todo lo que trae aparejado la misma, la disminución del acceso a la salud, la segregación residencial, exposición ambiental, parcialidad y discriminación, el estrés psicológico, la discapacidad, la pérdida del salario, el empleo y bueno, ¿qué hacemos con esto? Y esto es el perro que se muerde la cola. En la medida que tenemos pobreza, es en la medida que generamos más enfermedad renal crónica, que está íntimamente relacionada, y es en la medida que generamos más enfermedad renal diabética. Todas las sociedades internacionales, latinoamericanas, y vamos a tomar dos ejemplos. En Argentina se realizó el año pasado un documento intersociedades donde participaron los expertos, y acá tenemos a dos, que el doctor Lavenia, que participó, igual que la doctora Elber, a la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Lípidos, la Sociedad Argentina de Nefrología y la de Hipertensión Arterial. Y entre todos los referentes llegamos a la conclusión de que la epidemia y sus consecuencias cardiovasculares son alarmantes. Y también luego solo la mitad alcanza un objetivo control metabólico y menos del 20% logra un adecuado control de todos los factores de riesgo cardiovasculares en forma conjunta. Dicho esto, también se generaron protocolos y algoritmos de tratamiento por ejemplo, en Colombia, acá el doctor Jorge Rico hizo una publicación también intersociedades, donde participó él y el doctor Aroca, en conjunto con todas las sociedades de cardiología y otras sociedades de Colombia, y llegando a las mismas conclusiones con algoritmos de tratamiento incluso. Pero bueno, tenemos toda esta información, sabemos cómo tratarlo y demás. Es más, la Organización Panamericana de la Salud avanzó con esta aplicación, excelente aplicación, donde primero se pregunta sobre la historia clínica de enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, diabetes, colesterol, vamos cargando los datos y llegamos a estimar el riesgo cardiovascular según cada uno de los países, en este caso el de Argentina. Y llegamos precisamente a estratificar el riesgo como muy alto, alto riesgo y moderado riesgo, incluso para la parte lipídica, el LDL, muy alto riesgo, moderado riesgo. Pero incluso, fíjense, este es un trabajo de China, de la Universidad de China, ahora en el 2022, publicado en el 2023, donde ya participó la inteligencia artificial. Y es el primer trabajo donde se trató de estandarizar el riesgo, los factores de riesgo cardiovasculares exclusivamente en población diabética, Eran pacientes diabéticos que presentaron excreción urinaria persistente de albúmina, proteinuria, y una reducción de la tasa de filtración glomerular estimada durante más de 3 meses. En base a la inteligencia artificial, trazaron todas estas curvas y llegaron a estos dos cortes, pacientes de bajo riesgo y alto riesgo. Siguieron avanzando y nuevamente generaron una calculadora más, pero específica, donde está también tabaquismo, edad, hipertensión, colesterol, HDL, hemoglobina, proteinuria, y esto determina en definitiva el riesgo de enfermedad a 1 año, a 3 años y a 5 años con una excelentísima precisión.
Pero ¿de qué nos sirve todo esto si el desafío es precisamente tratar de alcanzar los objetivos? Hasta ahora tenemos diagnóstico de todo tipo. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo lo estratificamos? Pero resulta que cuando vamos a la realidad, el control glucémico solo se alcanza en el 30 al 50%. El control de peso, el 80% en general de la población está en sobrepeso. Y los factores de riesgo cardiovascular también son factores altos. Entonces, el desafío es, hay una escasa adherencia al tratamiento, y este es el gran problema. Esa escasa adherencia al tratamiento. Entonces todo, incluso en las normas CADIGO de este año, ya se empezó a reestructurar todo esto. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Estamos viendo factor de riesgo por factor de riesgo y seguimos con este efecto, con esta cuestión glucocéntrica de controlar la glucemia, de controlar la hipertensión, pero en definitiva, ¿dónde? Creo que la historia es ir más a un enfoque holístico y a otro tipo de atención en estos pacientes. Fíjense que si el paciente es un paciente al cual podemos ir educando, la evolución de los riesgos es mejor. Mientras que si el paciente no está educado, no tiene autocontrol, no anda por la vida, y lógicamente los resultados van a ser pésimos. Entonces tenemos que ir pensando, bueno, ¿qué hacemos con estos pacientes? Tenemos que generar la oportunidad de control y el lugar donde controlarlos. Pero, y bueno, y así aparece que, por ejemplo, el control también tiene que ser un control periódico, cada 3 a 6 meses, mínimo. Pero ¿cómo este control? Y desde una forma de una atención integral de la enfermedad renal diabética. Y cuando hablamos de integral es que es multidisciplinaria, porque tenemos que tener equipo, tenemos que tratarlo en equipo con enfermería, trabajadora social, nutrición, psicólogo y demás. Y ahí es donde vamos a poder controlar distintos factores de riesgo en forma conjunta. Vuelvo al documento Intersociedades acá en Argentina y la conclusión fue que los datos de los estudios descriptos nos colocan en una situación de alarma para reflexionar sobre la necesidad de tomar acciones e incluir los cambios para mejorar la evolución de nuestros pacientes en la clínica. Hasta ahora estuvimos viendo cómo llegan, es decir, qué está pasando desde la atención primaria en adelante, pero ahora tratemos de verlo y ya con registros, veámoslo desde arriba, desde la punta de la pirámide, en estadio 5. Para eso recurrimos al registro argentino de diálisis crónica, que todos acá en Argentina lo conocen, y fíjense en los datos que nos aporta este registro que viene desde el año 2004 y donde ya tenemos contabilizado más de 104.000 pacientes. Y este registro nos dice, bueno, los que pudieron llegar y tuvieron acceso a tratamiento, ¿llegan en qué condiciones? En el primer cuadro, el acceso vascular, fíjense que en el 70%, 75% ingresan con un acceso vascular transitorio, es decir, con catéter. No ingresan con fístula arteriovenosa. En el paso del tiempo comienza a convertirse el catéter en una fístula arteriovenosa, o mejor, digámoslo así, esto lo aprendí del profesor Uribe en Colombia, hablemos de línea de vida, porque tanto la fístula como el catéter peritoneal es la línea de vida, y estamos con esa línea de vida llegando tardísimo. Fíjense en abajo, albuminemia, cómo ingresa el paciente y cómo cuando empieza a tomar contacto con el nefrólogo, que es recién en estadio 5, empieza a mejorar su estado de nutrición. Cómo ingresa de la anemia. Ingresan muy mal con una hemoglobina muy baja. Cuando están en contacto con el nefrólogo recién en estadio 5, es cuando empezamos a mejorar la anemia. Y lo mismo pasa con la vacunación antihepatitis B. Fíjense cómo aumenta la tasa de anticuerpos desde que ingresa en estadio 5 a tratamiento renal sustitutivo en adelante. Entonces, en definitiva, el ingreso es tardío. Es decir, está ingresando los pacientes en forma tardía.
¿Qué estamos haciendo con todo esto? Esto es muy particular. Fíjense la enfermedad renal diabética vista desde arriba, vista desde el estadio 5. Ingreso por provincia a causa de enfermedad renal diabética. Y esto es muy preocupante. En rojo pueden observar todas las provincias, cómo viene aumentando la diabetes. Fíjense, por ejemplo, Catamarca, cómo se fue. En verde están más o menos en rango, pero todas van para arriba. Perdón, no es que sea de Mendoza, pero fíjense en Mendoza. El vino, vamos a tener que hacer un estudio con el vino en Mendoza porque tenemos menos, vamos decreciendo. Pero bueno, en definitiva, ¿qué propongo? Propongo que la propuesta de SAN es participar en colaboración con las políticas sanitarias, porque venimos trabajando de una manera que desde la atención primaria, pero nunca llegamos. Es más fácil bajar la pirámide que subir la pirámide. Por lo tanto, de esta manera nos vamos a encontrar más rápido con todas las políticas gubernamentales que van desde el primer nivel de atención. Porque el problema es que no podemos seguir perdiendo tiempo. Se nos viene esto, señores, se nos viene la enfermedad renal crónica avanzada, pero en forma epidémica. Y esto genera el aumento de la mortalidad, de los costos. Es más, es un deber moral a esta altura de los conocimientos que tenemos los nefrólogos de ponernos a trabajar en esto. Tenemos que salir de esta actitud de espera pasiva. Muchas veces estamos en las unidades de diálisis y demás, pero estamos en esta actitud. ¿Y qué es lo que proponemos? Y desde SAN proponemos, primero, registrar todo lo que podamos. Registremos la insuficiencia renal aguda y registremos este estadio 4. Registremos el estadio 4, el 3B, pero también propongamos en el estadio 5 un tratamiento conservador. Y también propongamos el trasplante preventis. Pero para eso tenemos que estar antes. Así fue como, emulando a la Sociedad Española de Nefrología, les quiero comentar que firmamos con INCUCAI un convenio donde en el programa de abordaje integral de la enfermedad renal crónica se crean los consultorios cerca. Ese es el lugar donde vamos a poder reunir a los pacientes y vamos a poder tratarlos. Y además vamos a registrar todos los pacientes desde estadio 3B a estadio 4. Esto para nosotros es muy importante porque llegó el momento del protagonismo de la nefrología. Cambiemos el paradigma y salgamos en una actitud proactiva, fundamentalmente concientizándonos de que tenemos que tener una mirada en este cambio de paradigma, ir desde la interdisciplina a la transdisciplina. Les recomiendo precisamente el libro porque está muy bien explicado, porque para llegar a la transdisciplina tenemos que pensar entre todos iguales, ver entre las distintas especialidades, con la enfermería, con el psicólogo, con el nutricionista, tenemos que pensar todos en la misma sintonía. Esto es lo que estamos proponiendo. Creo que es el momento de arrancar, de que nos pongamos frente al problema y empecemos a dar solución al problema. Bueno, me despido, les agradezco enormemente, lástima lo de la presentación. Y por último, todavía no terminamos este congreso y bueno, ya hemos tenido varias reuniones. La anterior, por favor. El año que viene el Congreso Internacional de Nefrología en Buenos Aires. Así que quería comentarles eso. Nada más. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu presentación. Excelente. Queremos agradecerle a los dos, tanto a Jorge como a Carlos. La verdad que han sido muy claros en todas sus presentaciones. Y bueno, por razones de tiempo y para continuar con la agenda científica, los recomendamos que envíen las preguntas a la página web de la Sociedad Argentina de Nefrología y el doctor aquí, Jorge, va a responderlas. Y vamos a seguir con la próxima actividad, que es la conferencia plenaria con la participación del doctor Praga Terente Manuel. Muchas gracias por estar aquí.